Proexcelencia, Investigación y Desarrollo, promueve en formato de minicurso una reflexión basada en la espiritualidad de un curso de milagro. A partir de su programa de crecimiento personal, se trata de una reflexión que hemos denominado Itinerario para el regreso a casa, el recuerdo del cielo. Una reflexión válida para el hombre de hoy en busca de la paz y la verdad. En esta entrega disertaremos sobre dos de las estrategias del ego para mantenernos separados, cuáles son la culpa y el pecado, reconociendo que se tratan de ilusiones que no son realidad, es un sueño, pero vamos a explorar el significado que le hemos otorgado a estos términos a partir de textos tomados e interpretados de un curso de milagros. Leeremos algunas citas en él incluidos y disertaremos acerca de su significado, pidiendo al Espíritu Santo nos guíe y sea en tu mente el maestro que nos ayude a escapar de estas trampas que no son realidad. El ego no existe, por lo tanto sus trampas no son realidad. Sin embargo, usemos estas metáforas para comprender lo que nos está sucediendo en este plano en que creemos vivir y nos revele así la verdad. Hemos hablado del conflicto en nuestra mente al compartir en ella con dos maestros cuyas enseñanzas no son compatibles de ninguna manera. Por eso estamos en conflicto y nos manejamos con dos planes. El plan original y eterno de la creación, en el cual habitamos eternamente y el cual el Espíritu Santo siempre está allí para guiarnos hacia él. Es el plan de Dios. Y el plan del sueño, en el cual la creación, es decir, el Hijo, fabrica ilusiones o percepciones que parecen contradecir el plan original. Es el plan del ego, con el cual se introduce el miedo. Ambos planes están en conflicto en nuestra mente, que está dividida. Y una mente dividida no puede comunicar, porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Estos dos maestros antagónicos nos enseñan distinto, por ello el conflicto. La culpa y el pecado son la trampa del ego, y el perdón es la puerta de salida para escapar de esta trampa y descubrir que la inocencia es la única verdad. No somos culpables ni estamos en pecado. El único resultado posible y previsto es el cielo, como el estado de vida que Dios creó para nuestra paz y felicidad. Partimos de la premisa de que una mente pacífica, una mente inocente, llevada por el Espíritu Santo, no se deja llevar por la culpa y el pecado, que son la trampa y el ego. Pero es la gran mentira que el ego trata de imponernos. Y en nuestro proceso de aprendizaje, de despertar a la verdad, caemos en esa trampa, sobre la cual disertaremos en esta sesión. Es un proceso al que estamos llamados en esta vida en la cual creemos vivir separados. Y habiendo caído en esa trampa y en la cual el ego nos pone tantos argumentos para alejarnos del cielo, para separarnos la verdad, tenemos que comprender qué es la culpa y el pecado. Pero no hay por qué preocuparse. Tenemos el perdón como la puerta de salida, sobre lo cual hablaremos en la próxima sesión. Tenemos la llave de esa puerta de escape del mundo ilusorio y de mente del ego, que nos mantiene en un delirio de culpa, pecado y castigo, que no tiene sentido. La llave es el perdón. Y esta nos abre hacia el reconocimiento de que la inocencia es la única verdad. El Hijo de Dios es inocente y en Cristo somos parte de esa inocencia. La compartimos como el modelo de vida a seguir para reencontrarnos con el cielo como el resultado único e inevitable al cual ya hemos accedido aunque aún no lo percibamos. ¿Y quién es el ego? El ego en sí es una contradicción, nos dice el texto, por cuanto contradice la idea de la creación perfecta de Dios. El ego realmente no existe. Es solamente una idea de la mente que surgió en el momento de la supuesta separación, del sueño del Hijo que creyó poder hacer algo de manera distinta a la creación. De ninguna manera es un hecho y por lo tanto no existe. Solo existe según el valor que nosotros en mente le otorguemos. Somos creadores y si nosotros creemos en el ego, lo creamos. Se hace presente entonces y comanda las áreas que nosotros le permitamos. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó y por lo tanto no deja de ser parte de un mundo de ilusión. Tu espíritu en cambio no está nunca en entredicho porque Dios sí lo creó y por lo tanto tu espíritu sí es eterno.
Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras perdure esa ilusión no es posible tener dedicación alguna a uno solo de los dos maestros de nuestra mente. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser, en vez de como realmente eres, en vez de como Dios te creó, perfecto y amoroso. El ego no es más que una creencia errada, es la creencia de donde procede toda culpabilidad. Es el símbolo de la separación y de la culpabilidad, pues la culpa y el pecado son la trampa con la que nos mantiene atrapados. Mientras te sientes culpable o pecador, sientes miedo de un supuesto castigo, y esa culpabilidad no es más que una falsa ilusión, en una mente errada. La culpa y el pecado es algo ajeno a Dios, es el símbolo del ataque contra Dios, que no tiene ningún sentido, excepto para la mente que se deja gobernar por el ego. No subestimemos su poder, pero entendamos que es una ilusión. Aprendamos a reconocerla como tal y a negarla. Aceptar la culpa y el pecado como parte de nuestra existencia es negar el paso de Jesús por nuestra vida. Es negar el poder de la expiación. De esta trampa debemos escapar, pero primero hay que reconocerla y observar cuándo y cuánto nos está afectando. ¿Qué sombras coloca en nuestra mente para nublar la verdad? Y reconociendo esas sombras, ir ante ellas y negarlas, y decirles: nada me puede separar de mi Señor, de mi Creador. Primeramente, analicemos la culpa y el pecado. ¿Qué son la culpa y el pecado? Como hemos visto, no son la creación de Dios, pues un Padre amoroso no podría ser así de malo. Son una fabricación del ego, su trampa para mantenernos alejados de la verdad. El ego vive del miedo, cultiva el miedo, que crea el pecado como una trampa en la que creemos caer. Por miedo a un Dios que creemos que nos juzga y condena. Miedo al creer que con nuestras acciones podemos trastocar el plan amoroso del Creador, y al creernos en pecado sentimos culpa. Culpa que nos aleja de la verdad y creemos merecer un castigo que esperamos de Dios, pero que al no recibirlo nosotros mismos nos lo infringimos atacándonos con enfermedades, dolores, rencores, o fabricando situaciones contrarias a la paz. Y en este castigo nos condenamos a la oscuridad, es la condenación. Nos alejamos de Dios, y esta es la gran estrategia del ego. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas. Las proyecciones del ego, la negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente, porque solo reconoce la verdad. Claramente, la culpa y el pecado no son creación de Dios. Un Dios de amor no inventa algo así. Es la trampa del ego, lo hemos dicho. El pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, nos dice el texto, en clara oposición de la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. Pecar supondría violar la realidad de la creación y lograrlo. Sería vencer a Dios, y eso no es posible, ni lo queremos. No es más que un sueño, pero Dios no va a crear algo perfecto en el que Él sea el débil, el perdedor. Eso es absurdo y solo posible en este sueño. El pecado sería la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. El pecado, representado por la manzana en el jardín del Edén y luego por la separación y salida del jardín del Edén, del paraíso, da por sentado que el Hijo de Dios es culpable, que falló o faltó, y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. Y eso no es posible. Solo es posible en este sueño loco del Hijo de Dios. En la verdad, es un absurdo. Y tenemos que reconocerlo. Y comprender que no tenemos que vivir en este mundo de ilusión, si tenemos una opción mejor. Somos los tomadores de decisión. Y nuestra decisión está entre el cielo o la culpa y el pecado, que son la trampa del ego. Y es que el ego en realidad no existe más que como parte del sueño del Hijo. Pero al soñarlo lo crea y le cree y le otorga el poder
para desviar el plan original de la creación. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno, y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. Y por supuesto que no cambia en la realidad, pero nosotros lo percibimos así. Lo percibimos alejado de la plenitud en la cual Dios te ha creado. No hemos despertado o creemos seguir soñando y nos dejamos llevar por la trampa del ego. Pero el ego no se parte de la creación, no es verdad. Es solo ilusión. Es un mal sueño. La culpabilidad no es la salvación. La condenación es demencia que nos mantiene temeroso y nos aleja de una imagen falsa de un Dios molesto que no existe. La culpabilidad no es la salvación, sino una interferencia que no tiene otro propósito que distraernos de nuestra verdad y alejarnos de ella. Solo puedes estar completo reconociendo tu inocencia, que es la misma inocencia del Hijo de Dios, del Cristo de quien somos parte. Y solo en su inocencia puedes retornar a la verdad y ser feliz. La puerta del jardín del Edén nunca ha estado cerrada. Nosotros nos separamos y no hemos regresado y seguimos soñando. Pero el cielo, el jardín del Edén, la puerta siempre ha estado abierta. Solo hay que despertar. Pero la culpabilidad, que es lo contrario de la salvación, no nos deja. Y nuestro verdadero y único propósito y el de Dios es nuestra salvación. Pero al refugiarnos en el miedo y la condenación, creemos y hacemos realidad la culpa y el miedo. Nos creemos merecedores del castigo y de la condenación, y retrasamos nuestro despertar. Así escondemos en las tinieblas la gloria que Dios te dio, así como el poder con el que dotó a su Hijo inocente. Nos dejamos llevar por un sueño demente, en el cual estamos separados de Dios y en el cual no somos uno, y nuestra mente se deja llevar por esa locura y nos perdemos de la realidad de la gloria de Dios envuelta en tinieblas, oculta en cada rincón tenebroso de nuestra mente, envuelta en culpabilidad y en la absurda negación de la inocencia, cuando la negación que debemos hacer es del ego, no de la inocencia del Hijo de Dios, que es inocente. El temor o miedo a Dios es el resultado ineludible de la elección del ego, que nos afirma que su Hijo es culpable, y amparados en ese miedo nos mantenemos refugiados en el ego y compartimos esa culpa y por lo tanto esa pena y ese castigo, contrario a la visión del Espíritu Santo, que es nuestra decisión asumir, en la cual el amor a Dios no puede sino recordarse cuando su Hijo reconoce su inocencia. El odio y el miedo del ego no puede sino engendrar temor y considerar a su Padre igual que a sí mismo. Pero el Padre no es temor ni miedo, el Padre es amor y paz por siempre. ¿Cuán equivocado estás tú que no oyes la llamada del Espíritu Santo, cuyo eco resuena más allá de cada aparente invocación del ego, a la muerte? La llamada del Espíritu, cuyo canto se oye tras cada ataque asesino del ego, suplicando que el amor restaure el mundo moribundo. ¿No comprendes que es tu Creador el que te llama tras cada manifestación de odio, tras cada incitación a la pugna? No te condena, solo espera amoroso y seguro que lo reconocerás cuando le contestes en el mismo lenguaje de amor en que Él te llama. Él aparecerá cuando le hayas contestado, sin sombras, sin culpa ni pecado, y por Él sabrás que Dios es amor. ¿Tú no crees que el Hijo de Dios es inocente? Porque desde la experiencia que has vivido cultivando el ego, ves el pasado con una serie de valores o creencias ilusorias, pero no lo ves a Él. Hemos olvidado el principio de la creación. Has olvidado al Creador. Ya no recuerdas en el consciente la verdad, pero no es porque no exista, es solo que el sueño no lo percibe tal cual es. Porque la verdad de la creación no puede ser atacada o apagada por un sueño. Cuando condenas a un hermano, estás diciendo, yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Y así te metes en la trampa del ego. Has negado tu libertad, y al hacer eso has negado el testigo de la suya. Tú eres el tomador de decisión. La decisión es tuya. Es cuestión de dejar de reconocer al ego como maestro y abrirte al Espíritu Santo. Invitar al Espíritu Santo a tu vida. Invitarlo en cada decisión que tome. Con igual facilidad podrás
liberarte del pasado y eliminar de tu mente la sombra de culpabilidad que lo encadena a él. Y en su libertad habrás encontrado la tuya. El Hijo de Dios tiene derecho a heredar el reino, el cual se le dio en su creación. No trates de robárselo dejándote llevar por las trampas del ego, que son la culpa y el pecado, pues estarás buscándote culpabilidad y no podrás sino experimentarla. Protege su pureza contra cada pensamiento que quisiera robársela y ocultarla de sus ojos. Lleva la inocencia a la luz, con la asistencia del Espíritu Santo. No permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. El perdón es la puerta de salida. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción al estado de inocencia. Tenemos esa llave que nos puede liberar de la culpa y el pecado, que son la trampa del ego. Si el ego es la elección en favor de la culpabilidad, el Espíritu Santo es la elección en favor de la inocencia. Si tomamos la decisión muy personal de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y dejar de lado la visión del ego, negarla, retornamos a la creación original en la que el Padre nos creó a su imagen y semejanza, en la cual no hay distancia entre el Creador y su creación. Somos uno con nuestro Padre. No hay distancia entre nosotros y Dios. Aceptamos la perfecta inocencia como la única verdad, eliminando juicios basados en nuestras erradas creencias e ilusiones impuestas por el pasado, y podremos vivir el hoy en paz, en la paz para la cual fuimos creados. Nos merecemos la paz que nos fue dada y la vida eterna, en Dios, en amor, en armonía. Regresar a la idea original de la creación y dejar de lado lo que nunca existió, más que como una experiencia temporal, un sueño de mente del cual podemos decidir despertar. Cuando hayas aceptado la expiación te darás cuenta de que no hay culpabilidad alguna en el Hijo de Dios, y solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad. Con esta reflexión sobre lo que no es verdad, sobre lo que es ilusión, pero que en el sueño del cual dormimos, creemos real, hemos asumido como nuestra única realidad, te pido que reflexiones y medites sobre Dios y la creación. Pide al Espíritu Santo la guía para salir de esta trampa, para recordar el cielo y regresar a los brazos amorosos del Padre que nos espera. Recordemos la parábola bíblica del Hijo Pródigo y veamos cómo el Hijo se encontraba cuando dio la espalda a su Padre. La parábola nos relata una vida de pesares, de añorar la casa del Padre, pero de miedos de regresar por la ilusión errada de un posible castigo. Absurdo. Y así vivimos nosotros, alejados del Padre, de un Padre que está con los brazos abiertos esperándonos. La parábola nos relata la vida de pesares, de añorar la casa del Padre, pero de miedo de regresar por la ilusión errada de un posible castigo. Absurdo, pero en el cual él creía. ¿No es acaso similar a las penurias que pasamos cuando damos la espalda al Padre y nos dejamos guiar por las ilusiones del ego? ¿Es eso lo que queremos para nuestras vidas? Ora y reflexiona en qué punto te encuentras y decide volver. Siempre podemos retornar al camino de regreso a casa.